Hoy te voy a hablar que podemos convertirnos en esta generación en modelos de avivamiento, que le dejaremos un legado a nuestras generaciones. Vamos, apláudalo con fe. Tome su lugar, por favor. Y voy a hablarte de lo que Dios habló a mi corazón en ese tiempo. Lo primero que quiero que definamos es qué es avivamiento. Avivamiento es un incremento de intensidad y de fuerza espiritual. Es que te conviertes en una fuerza más fuerte espiritual que emocional. Eres más fuerte espiritual que carnal. Eres más fuerte espiritual que aún mental. Te es fácil empezar a gobernar ciertas cosas que antes te gobernaban. Por ejemplo, en la paternidad espiritual, lo que ahora nos hablaba Gerson, es tan bello cuando uno entiende que esto no es carne y sangre. Como le dijo Pedro a Jesús, o Jesús a Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre. No tiene que ver con la carne o la sangre, tiene que ver con la relación espiritual. Como Pedro vio a Jesús, fue como Jesús podía ver a Pedro. Y a veces al no tener esa fuerza espiritual, podemos caer en el error de manejar la paternidad espiritual. Pero cuando uno tiene una fuerza espiritual, un incremento, cuando uno está avivado, uno puede mantener una relación espiritual sana, saludable y fuerte en la paternidad. Y no va a usar un hombre para que llene vacíos emocionales en la vida de uno, sino uno lo puede ver como el padre que te activa, que te da una palabra, que te enseña, que te forma, que te golpea un poco. Como yo digo, el padre que ama a su hijo siempre lo abandona, porque si nosotros no abandonamos a nuestros hijos, nunca van a crecer y madurar. Tuvimos que abandonar a nuestros hijos para que caminaran, los tuvimos que soltar, los tenemos que dejar de hacer un día la tarea, tuvimos que un día dejar de bañarlos, porque si no el hijo no crece. Por eso el padre abandonó a Jesús en una cruz, para que pasara de ser el maestro al rey de reyes y señor de señores. Y cuando Dios nos abandona, es porque Dios está preparándonos para un nuevo nivel espiritual. El avivamiento lleva a cierto nivel de abandono, donde nos tenemos que sentir abandonados para tener esa fuerza espiritual que nos va a avivar. Un avivamiento realmente es el Espíritu Santo haciendo las cosas por medio de nosotros, cosas que nunca antes habíamos visto, habíamos hecho, habíamos entendido. Hoy doy gracias a Dios por las palabras de aquellas autoridades, ancianos espirituales de mi país, porque ellos lo que hicieron fue crear en mí una incógnita, un desafío. Y desde ese momento fue cuando nuestro ministerio empezó a despegar. Y creo que gracias a esa conversación estoy aquí parado, porque pude entender que esa fuerza espiritual venía a través de un momento de abandono, un momento de errores, un momento de crítica, un momento donde las cosas no salen bien. Ahí es donde el avivamiento empieza a crecer en la vida de nosotros. Y entendí que al final yo era un instrumento, o soy un instrumento del poder de Dios. Él usa mis manos, mi boca, mis pies. Yo doy la palabra, pero el que sana a Él. Yo pongo las manos, pero el que liberta es Él. Pero Él necesita de mi fuerza, Él necesita de mi actitud, Él me necesita de la visión, Él necesita del corazón, Él necesita de lo que hay en mí. Entonces le dije: Señor, quiero que me reveles qué es ser un modelo de avivamiento. Y me dijo: aquí hay dos, me llevó a las escrituras y me dijo: hay dos tipos de modelos, o dos tipos de avivamiento. Número uno está el avivamiento de acontecimiento. Ese cuando Jesús llegaba y todo el mundo se sanaba, todo el mundo se libertaba, el muerto resucitaba, los ciegos, la gente lloraba, gritaba. Pero cuando Jesús se iba, el avivamiento se iba con Él y todo volvía a la normalidad. Yo no sé cuántos de ustedes vienen a Ensancha, reciben, pasan, siembran, reciben la palabra, están deseando llegar a sus iglesias, países, empresas, familias, y van con aquello, pero de repente 3, 4 meses después sentís que volviste a caer ahí. El acontecimiento movió las aguas, te metiste, recibiste el milagro. Pero si las aguas no se vuelven a mover, o si algo no la provoca, sentís que te volviste a estancar. Y a veces venimos y necesitamos de la unción de alguien más, que nos ponga las manos, que nos profetice, que nos declare, para que active algo en nosotros. Pero nos volvemos a ver 3, 4 meses después y sentimos otra vez ese techo.
Sentimos que algo no pasó allí en Ensancha, en el Congreso, pero después volvemos otra vez a aquel ritmo de vida y volvemos a sentirnos secos y volvemos a esperar que alguien mueva al mover las aguas, que Dios use un ángel, un profeta, una prédica en las redes, a nuestros pastores, alguien que mueva, porque nos volvemos a sentir secos en ese valle. Y el ministerio que íbamos con tanta expectativa, de repente volvió a tener ese techo. Pero el Señor me decía, Él usa los acontecimientos para iniciar algo y para que algo termine. Y yo te vengo a decir en el nombre de Jesús, viniste a Ensancha para que algo muera, pero también para que algo nuevo pueda comenzar en tu vida. Para comenzar un avivamiento donde el modelo serás tú como padre, donde el modelo serás tú como pastor, donde el modelo serás tú como empresario, donde el modelo serás tú en tu casa. Ese modelo de avivamiento. Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno llegó a agradecerle. A veces nos amamos las multitudes y manifestar la unción, pero realmente el modelo de avivamiento no está en lo que podamos impartirle a los demás. El modelo de avivamiento tiene que ver con lo que nosotros podamos recibir de Dios para nosotros, el tesoro que nosotros cuidemos. Es lindo pararse en esta plataforma, pero el modelo de avivamiento no es lo que yo te puedo impartir. Es lo que yo puedo recibir de parte de Dios para mí, para vivirlo yo, para comerlo yo. Porque de la mesa que sirvo es de la mesa que como. De la mesa que sirvo es la mesa que como. Cuando tú sirves de esa mesa, tienes el derecho de comer de esa mesa, de vivir de esa mesa, de alimentarse de esa mesa. El modelo de avivamiento. Y entonces yo le dije, Jesús, ¿cómo es? Y me dice, Iván, no son 10 leprosos sanados, siempre serán 12 discípulos formados los que van a traer el avivamiento. Amemos las multitudes, pero formemos a los discípulos, que son los que serán el modelo de avivamiento en nuestras iglesias y en nuestras naciones. Convirtámonos en ese modelo. Y me enseñó 5 cosas que te quiero dejar hoy en tu corazón para convertirnos en un modelo de avivamiento. El modelo de avivamiento es Jesús reproduciéndose en sus discípulos. El modelo, el avivamiento de acontecimiento era Jesús manifestando su poder. Pero el modelo de avivamiento era Jesús reproduciéndose en sus discípulos. Él los llamaba y les decía a los discípulos qué hacer, les enseñaba cómo hacerlo y luego los enviaba para que ellos lo hicieran. Él se estaba reproduciendo en ellos para que el avivamiento fuera permanente. Entonces, número 1, el modelo de avivamiento funciona por imitación. Funciona por imitación. Por ejemplo, yo estoy ahí sentado, yo veo todo lo que mi pastor hace, todo. Y yo puedo ver cómo el Espíritu lo usa. Y yo imito su fe. Yo trato de imitar. ¿Por qué? Porque Él es la persona que Dios estableció en mi vida para yo poder aprender. Porque yo a Jesús no lo puedo ver, pero mi pastor que me habla de Jesús sí lo puedo ver. Entonces ese modelo de imitación funciona para que nosotros podamos manifestar. Pero el modelo de imitación solo es para gente que camina bajo autoridad. Tú no tienes que andar imitando al maestro. Tú imitas al que te forma, al que te pare en tu ministerio, al que trata contigo. El apóstol, hay una versión que dice dice Pablo, una de las versiones dice, tendrán 10,000 predicadores. Y yo dije, este Pablo viajó al futuro porque vio YouTube y vio que hoy podemos ver a 10,000 predicadores. Usted puede amar mi unción, pero yo no soy tu pastor. El que es tu pastor es el que tú tienes que imitar la fe, caminar a su lado, mirar lo que Dios está haciendo para que tú también te conviertas en un modelo de avivamiento. Por eso me gustó tanto lo que enseñó a Gerson. Lo segundo, un modelo a imitar genera tendencias. Y esto fue lo que me marcó. Y me decía el Señor, Iván, tranquilo, el mundo genera tendencias, conviértete en una tendencia. Porque las tendencias siempre van a existir.
Y si existimos, nos expandimos. Si existimos, creceremos. Si existimos, nos notamos. Los avivamientos no son para ocultarse debajo. Los avivamientos son para exponerse ante lo público. Conviértete en la tendencia de tu ciudad y que la gente diga: yo tengo que correr a congregarme en ese lugar, porque allí hay algo que me hace a mí ser parte de ello. Te hago una pregunta: ¿eres la tendencia de tu ciudad? ¿Eres la tendencia de tu nación? ¿Eres la tendencia de tus hijos para el reino? ¿Sabes que el mundo genera tendencias para poder las modas, las compañías, las empresas existir? ¿Sabes qué significa la palabra tendencia? Anota esto: la disposición natural que el ser humano tiene hacia algún modelo determinado. Todo ser humano, Dios lo diseñó para inclinarse a una tendencia, para buscar ser parte de una tendencia, de una comunidad, ser parte de un movimiento, ser parte de una organización, sentirse en empatía con esa tendencia. Cuando nos convertimos en modelos de avivamiento, seremos la tendencia de nuestra ciudad. Seremos la tendencia de nuestra ciudad. Y lo mejor es que la unción será lo que va a vencer la inteligencia artificial. Porque esto me lo dijo el Señor: Iván, prepara a las siguientes generaciones, porque ellos van a ser adoctrinados en inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial les va a hacer ver no mal lo sobrenatural. Pero la tendencia será que la artificial jamás se comparará con la gloria de Dios depositada en hombres y mujeres que mostrarán su... Vamos, si se lo vas a dar a mi Jesús. No, es que la inteligencia artificial va a ser que aparezca un brazo. Y los jóvenes dicen: eso de los brazos yo ya lo vi. Inteligencia artificial es normal. Porque el diablo, él quiere crear tendencias a través de la imitación también. Pero nosotros somos la generación que tiene que mirar 10, 20 años y convertirnos tendencia hoy. Ser atractivos a las nuevas generaciones. Y todo el mundo anda detrás de lo sobrenatural. Las películas de Hollywood que más taquilla recaudan tienen que ver con lo sobrenatural. Y ellos lo tienen que inventar. La inteligencia artificial lo tiene que inventar. Pero los modelos de avivamiento solo lo tenemos que mostrar a través del poder de Dios que está en nosotros. Te profetizo que serás la tendencia de los próximos años en tus generaciones. Vamos, yo que usted estuviera celebrando más esta palabra. Tú serás la tendencia para tus hijos. ¿Sabes que yo veo en casa de Dios? Yo veo que es una tendencia a creer, una tendencia a hacer milagros, una tendencia a buscar la unción. Lo segundo, pero déjame leerte la palabra para poner versículos que respalden lo que digo. Filipenses 3:17: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Levanta tu mano y di: seré un ejemplo que creará una tendencia a las futuras generaciones. Ahora, esto me lleva a lo tercero. El modelo de avivamiento profetiza y respalda lo que enseñamos. No tienes que tratar de convencer. Tu mismo modelo de estar avivado profetiza solo. El modelo de Jesús profetiza solo. La unción profetiza solo. No hay que convencer a la gente con palabras, solo mostrar el poder.
Dice la Biblia que cuando Juan fue a preguntarle a Jesús si él era o habían que esperar a otro, ¿sabe qué hizo Jesús? Hizo un montón de milagros y dice: vayan, cuéntenle a Juan las cosas que han visto y han oído. La gente correrá a tu ministerio no por tus buenos sermones doctrinales, sino por la gloria de Dios que se manifestará en tus reuniones, porque eso hará que tú profetices. No necesitamos tener el don o el llamado profético para profetizar. Solo tenemos que mostrar lo que Dios está haciendo con nosotros, y eso profetiza solo. Eso respalda lo que enseñamos. Dice Filipenses 4:9: lo que aprendiste, recibiste y oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará ¿con quién? Con nosotros. A ver, digo Pablo, ayúdame a leer. Digo Pablo, lo que aprendieron de Jesús, lo que recibieron de Jesús, lo que oyeron de Jesús, o no, o dice Pablo, lo que aprendiste de mí, lo que recibiste de mí, lo que oíste de mí. Pablo está diciendo: yo soy un modelo. Esto hagan y ustedes tendrán el respaldo del Dios de paz. Sal de aquí y conviértete en un modelo que se convierte en tendencia. Y deja que ese modelo profetice solo. Deja que ese modelo profetice solo. Recuerden esto, ¿se acuerdan el Salmo 133? Que el aceite que está sobre la cabeza tiene que bajar ¿hasta dónde? ¿Hasta el borde de qué? Diga conmigo: vestiduras. Diga, vamos fuerte: vestiduras. Al final vas a entender lo que estoy diciendo. Vestiduras. Para que llegue a las vestiduras, no depende de la vestidura, depende de la cantidad de aceite que haya sobre la cabeza. Si a mí me echan una gota de aceite, nunca va a llegar ni tan siquiera a los hombros. Pero si yo chorreo aceite, a mayor cantidad de aceite, las vestiduras, el borde de las vestiduras, hasta el último de tu iglesia querrá meterse en lo que tú estás modelando. ¿Sabe qué es el pastor? Un modelo de avivamiento, no de moda. No hagas de tu iglesia una tendencia de modas y de marcas, porque para eso está el mundo. Haz de tu iglesia un modelo de poder, de gloria, de milagros, de sanidad, de restauración. Reprodúcete en otros para que baje hasta el borde. Allá los que están atrás: hasta el borde, hasta el borde, hasta el borde. ¿Sabe cómo fue mi primera ensancha? Allá atrás. Allá atrás, en Casa Pinula. Y yo veía esto, y veía al pastor Cash así. Pues me di cuenta que era así. Un modelo. Y Señor, y esto. Y el Señor me decía: esto es un modelo. El mismo Dios de Guatemala, y esto te lo profetizo ahora a ti, el mismo Dios de Guatemala, el mismo Dios que se manifiesta aquí, es el mismo Dios que se va a manifestar desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Si alguien lo creyó, lo tiene que celebrar. Escucha: al ver el pueblo modelos, también serán avivados. Número 4, y aquí es donde se pone la cosa peligrosa, y aquí te voy a tratar de incomodar y sacudir. Número 4: el Espíritu Santo necesita de tu intimidad para que tú seas su modelo, porque Él no se ve, solo se puede manifestar a través tuyo, a través de tu boca, a través de tus manos, a través de tus pies. Y entonces, a mayor nivel de intimidad, nivel mayor de santidad, nivel mayor de relación, más mayor nivel de manifestación. Está la manifestación del Espíritu y está la manifestación de la gloria de Dios. Y no podemos nosotros quedarnos como una tendencia de manifestación del Espíritu. Tenemos que buscar la manifestación de gloria, porque la manifestación de gloria es la promesa de una gloria. ¿A dónde? A otra gloria. Entonces, en este punto entendí que la intimidad con el Espíritu Santo es el modelo que me mantiene avivado.
y que no voy a depender de la intimidad de otro para activarme. Él me impulsa, recibo la palabra, pero yo tengo acceso al mismo lugar santísimo que el que me está modelando también tiene acceso. Pero me toca a mí buscar, manifestar al Espíritu como un modelo, porque Él no se ve. Si yo no pongo mis manos, Él no hace un milagro. Si yo no suelto la palabra, Él no se puede manifestar. Me toca a mí, pero para eso necesito conocerlo. Y en el libro de Mateo capítulo 27 verso 51 hay un texto que a veces lo hemos pasado por alto, que dice: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Quiero que mires esta imagen que pedí a producción que me la pongan. Detrás de ese manto era lo que solo el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento podía experimentar. Y la muerte de Jesús no solo fue para morir por nuestros pecados, sino para darnos acceso al poder que Él tenía en esta tierra. Pero ese poder está en la intimidad con el Espíritu Santo. Tú no puedes engendrar, no puedes embarazar si no tienes intimidad. Y entendí que ese velo que Jesús a mí me dio el acceso, necesitaba yo descubrirlo a diferentes niveles. Entonces me fui al Antiguo Testamento y el Señor me dijo: mira el atrio. ¿Cuál es el atrio donde llegan todos? En el atrio hay bulla, en el atrio hay distracción, en el atrio hay crítica, en el atrio hay tentación. Entonces cuando estás en el atrio, te es más fácil salirte del campamento que en pasar al lugar santo. Porque en el atrio todo el mundo habla, en el atrio todo critica, en el atrio donde hablan mal de la prédica, donde se habla mal de los diezmos, ahí en el atrio. Y el Señor me decía: es que hay mucha gente que después de la pandemia volvió, pero no ha pasado del atrio. Ahí se queda conectado de vez en cuando, me congrego, ahí estoy en el atrio. Pero luego dice que seguía el lugar santo. Y el lugar santo es donde se hacía el sacrificio. El lugar santo es el lugar donde uno llega a morir, donde uno se llega a arrepentir, donde uno llega a entregar, donde uno llega a perdonar, donde uno llega a morir a la religiosidad, donde uno llega a morir a la comodidad. Pero Dios me dijo esto, y por favor quiero que reciban esto. En el lugar santo es el lugar donde se vence la guerra entre la tradición y la innovación. Existe una guerra, señores y señoras, entre la tradición y la innovación, porque la tradición se siente amenazada por la innovación. Y de repente hay ministerios que se sienten seguros en la tradición, donde se sienten seguros que ahí así se ha hecho, y no se dan cuenta que hay una gloria que les está esperando si se atreven a romper ese paso de la tradición. Yo le quiero hablar al pastor de Venezuela que está en Georgia, y su esposa. No sé si están aquí, que les hablaron ayer el profeta. No están, pues diles que no tengan temor de vencer la tradición con la innovación que da la unción, porque la unción es para gente que no tiene temor a la innovación. Así que de repente hoy tendrás que dar ese paso y decir: estoy listo para morir. Porque cuando estás dispuesto a morir, Dios te puede introducir al lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde el sacrificio somos nosotros. En el lugar santo llegamos a entregar, pero en el lugar santísimo somos tú y yo. Señor, estas son mis manos para que tú las uses como quieras, donde quieras, de la forma que quieras. Estos son mis pies para que tú los lleves, porque yo quiero ser el modelo que mi casa necesita, a través de la intimidad con el Espíritu Santo.
¿Sabes tú que David venció a Goliat con la innovación? Porque Saúl le dijo: ponte la armadura de la tradición, porque así se pelea. Y David, cuando quiso ponérselo, se trabó. No trates de no trates de encajar en modelos de hombres. Déjate llevar por la dirección del Espíritu Santo. Y si Él te dice: haz campaña de milagros, ve y hazla, porque si Él lo dice, Él estará contigo. En el lugar santísimo es donde el fuego de la zarza se pega en nosotros. Cuando Moisés subió y estuvo frente a la zarza, subió con un pedazo de palo como este. Pero después de estar frente a la zarza, el fuego de la zarza se apagó y se penetró en él. ¿Y dónde él iba? ¿Dónde él iba? El fuego iba con él. Pero escuche esto: él aprendió primero a tirar el báculo en privado, para luego tirar el báculo frente al faraón. No me estás captando. Lo que aprendes en privado te hará la seguridad de hacerlo en público. Moisés, que tienes en tu mano un pedazo de palo, tíralo de esta forma, y se convirtió en serpiente. Y luego lo tomó. Cuando estuvo frente a Faraón, él ya sabía lo que iba a pasar. Porque lo que Dios te revela en privado no te va a asustar en público. Asombrará a los que te vean, pero a ti no, porque ya lo íntimo el Padre te lo había revelado. Esto me lleva a entender, y si puedes anotarlo, anótalo. Tu avivamiento está escondido en el pequeño rincón de tu casa, donde amas estar a solas con el Espíritu Santo. Y ahí fue donde él me dijo: Iván, ¿quieres un modelo? Ama este rincón todos los días, porque aquí te enseñaré cómo usar el báculo en privado, para que te pares frente a gobernantes y lo uses en público, frente a medios de comunicación y lo uses en público, frente a ateos y lo uses en público, frente a movimientos sociales y sexuales y lo uses en público. Hoy te vengo a decir: Dios te dice, tu avivamiento te espera en ese pequeño rincón de tu casa, donde cosas que ojo no vio ni oído oyó están listas para que Dios te las revele. Y escucha, y cuando Dios te lo revela en privado, no tendrá la seguridad de actuar en público. Y esto me lleva a lo último, número 5. Si se acaba el aceite, ¿de qué sirve la lámpara? Si se acaba el aceite, no hay fuego. Y la clave nunca ha sido la lámpara, es el aceite. Porque sin aceite la lámpara deja de alumbrar. Y el avivamiento no está en la lámpara, el avivamiento está en el aceite. El aceite es en secreto, pero el fuego es en público. Dígale que está a su lado: el aceite tiene que ver con tu relación con el Espíritu Santo. No, ¿sabe que los que nos paramos acá, o usted en su ministerio, en su grupo, en casa, usted da el fuego del aceite en secreto? Y cuando empieza a perder la pasión y ya no tienes ganas de servir y te atrae más el pecado, las redes sociales, las cosas, las pasiones de esta tierra, es que el nivel, como el del carro, dice off.
Y me dijo: Iván, tu avivamiento estará en el aceite. Y esto me llevó a otra revelación para mí. Y me dijo: protege estos 3 altares donde siempre encontrarás aceite. Número 1, el altar personal, donde jamás se pierde la pasión. Ahora, en el altar personal entramos desnudos. Ahí donde uno se aparta a los discípulos, donde los círculos íntimos se hacen tan pequeños que solo Dios y yo cabemos. Ahí vomito. Ahí me quejo con Dios de la iglesia, de los discípulos, de la economía. Porque ese fuego a mí no se me apaga si yo sano lo que llevo por dentro. Ahí es donde lo único que me sostiene es la palabra que Él ha dicho de mí. Lo que me han dicho, Padre, tú dijiste esto, y lo que me sostiene es esto. Estoy desnudo, no tengo fuerzas, pero apoyado en tu palabra, busco el aceite para que esta palabra se cumpla. Luego está el altar público, donde ahí sí está el hombre de Dios, donde ahí el pueblo no necesita mis quejas, necesita escuchar mis derrotas. No te pares a contar tus victorias. En Latinoamérica, y yo declaro que en el pueblo de Dios, aquí hoy se corta. En Latinoamérica se celebra el fracaso de alguien, se critica el fracaso de alguien, se celebra cuando a alguien le va mal. En otros lugares, a la gente, cuando alguien fracasa, corren a preguntarle qué aprendió, porque están convencidos que después del fracaso vendrá el aprendizaje para la gran victoria. Ve y pregúntale a la gente sus fracasos y aprende de sus levantamientos. En el altar público inspiramos a las generaciones. Uno de los días más hermosos de mi vida fue escuchar a mi esposa predicar en Perú, en un congreso, y decir: ese hombre que está sentado ahí, él es mi pastor, yo lo admiro a él. Y yo dije: Dios, si la mujer que conoce literalmente mi desnudez dice eso, es que algo de Dios tengo que tener. Y me dice: ¿sabes cuál ha sido el éxito? Que en lo público ella te ha visto no darte por vencido. No te ha visto llorando en lo privado conmigo, como ahí lo haces, pero ella te ha visto levantándote, dando palabra. Y cuando he estado en el suelo y le doy esta palabra a las esposas: cuando miras a tu esposo tirado, no le pongas el pie encima y sueltes esa palabra tan maldita que no nos gusta escuchar. Te lo dije, sino dile: mi amor, como Dios lo hizo una vez, lo hará otra vez, nos levantaremos una vez más. Esas son las palabras que siempre he escuchado del amor de mi vida. Ella siempre me ha dicho: Iván, si Dios lo hizo una vez, lo hará. Porque en el altar público inspiramos a las generaciones. Y número 3, y este es a donde quiero llegar desde que comencé la prédica. Si alguien puede recibir, estén en sus manos así para soltarles esto. En el altar de la congregación es donde hay fuente de unciones. En el altar privado tú y Dios solo caben. En el altar público estás pensando en bendecir a alguien. Pero cuando estás allí, estás frente al altar donde hay fuente de unciones. Y la unción que honras es la unción que atrae. Yo no sé si han visto en Sancha, un predicador trae una unción, otro predicador trae una unción, otro, porque en el altar de Dios, en el altar de la casa de Dios, hay fuente de unciones.
y estás siendo ministrado por una unción, y luego viene el Espíritu y te ministra por una. Por eso el diablo te quiere sacar de la casa de él, de Dios. Porque el diablo sabe lo que dice el Salmo 92:13: plantados en la casa de Dios. No dice los que visitan, no dice los que un día vienen y otro día no, sino los que echan raíces en la casa de Dios fructificarán, y aún en la vejez, estarán vigorosos, dando mucho fruto. Cuando estás sembrado en la casa de Dios, cuando estás honrando el altar de la casa de Dios, estás sometido a la profecía que hay sobre ese ministerio. Déjame decirte esto. En el año 2008, antes de abrir la iglesia, estábamos viendo Noche de Gloria con mi hija mayor. Estábamos llorando y Dios me dijo: ese hombre que está ahí va a ser tu pastor. Anduve detrás de él 5 o 6 años, porque yo quería. Ahí está el pastor Edgar, que no me deja mentir. Era muy metiche, me tenían que andar sacando. El pastor llegaba a Enlace a predicar, y se iba a un restaurante y yo me iba y me sentaba en otra mesa. Pasaba frente a Enlace y yo estaba ahí paradito y yo trataba de tocarlo así, porque yo sabía que en el altar, cuando se suelta algo sobre ti, bajo una cobertura, esa palabra te tiene que alcanzar, porque la bendición de Dios es a través de padres a hijos. Por eso Abraham tuvo que bendecir a Isaac para que la bendición lo alcanzara. Oh, te quiero decir esto: Dios te ama tanto que te sembró en una iglesia para que tengas un hombre de Dios, una mujer de Dios, que te den palabras que tu papá o tu mamá a ti nunca te pudieron dar. Oh, yo no sé si no sé si entiende lo que te digo. Mírame acá, mírame. Cuando tu pastor en tu iglesia te está predicando y te dice: te va a ir bien, eso es una palabra que te tendría que alcanzar, porque la autoridad de un padre sobre los hijos. Por eso nunca, cuando un padre maldice a su hijo, Satanás tiene derecho y le dice a Dios: toda autoridad en la tierra es puesta por ti. Sí, bueno, esa autoridad está maldiciendo a Pepito. Y va y presenta el caso delante del juez, porque tú y yo no solo tenemos padre, tenemos juez. Mírame aquí para decirte esto: al padre se le pide pan, pero al juez se le pide justicia. Deja de cometer errores de pedirle el pan al de que debería de pedirle justicia. Ve delante del Dios, no solo a pedir el pan de cada día. Ve delante del juez justo y verdadero y pide justicia. Si tú estás bajo una casa y estás bajo una palabra, tienes el derecho que esa palabra te tenga que alcanzar a ti y a los hijos de tus hijos. Entonces el diablo presenta el caso como presentó el caso, como fue delante de Dios. Y mira, el papá de Pepito está maldiciendo a Pepito. Él es la autoridad. Esa maldición lo tiene que alcanzar, porque él es el acusador de los hermanos. Pero a la diestra del Padre está Jesucristo, el Rey de Reyes, el abogado. Y él se pone de pie y él dice: sí, la autoridad lo maldijo, pero yo hace 2000 años en la cruz del Calvario llevé la maldición para que se active la bendición. Ama la casa donde Dios te sembró. Ama a tus pastores. Ama correr al púlpito y sembrar. Ama servir, porque tienes el derecho que la palabra que se soltó sobre ese ministerio te alcance. Y hoy, con toda humildad, te vengo a decir: llegué en la última fila, pero me sometí a una autoridad, a recibir, a aprender y a impartir. ¿Sabes por qué? Porque la palabra que se te suelta será una palabra que te alcance cuando caminas honrando la casa donde Dios te sembró. De esa casa donde Dios te sembró, Él va a cumplir la palabra que te ha dado sobre tu vida. Y sabes que entendí que el báculo no se suelta. Dígale que está a su lado: el báculo no se suelta. Dígale: porque si sostienes tu báculo, un día, dile, un día
tus futuras generaciones van a continuar lo que tú comenzaste. El báculo que te sostuvo a ti sostendrá a los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. Y termino con esto. El diablo no quiere que honres el altar, porque tú siempre recibirás lo que honras. El aceite nunca se derramó en el sacerdote desnudo. El aceite se derramó en las vestiduras, porque la carne siempre será carne, pero lo que Dios honra son las vestiduras que Él te vistió. Lee este texto conmigo. Luego tomarás el aceite de la unción. ¿El aceite de qué? Y lo derramarás sobre su. Y lee. Pero escuche esto. Y con la sangre que estará sobre el altar. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Y el aceite de la rociará sobre Aarón, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y serás anti en sus vestiduras y sus hijos, modelo, y las vestiduras de sus hijos. La única parte donde el aceite tocó carne fue en la cabeza. De ahí en fuera el aceite toca, pero no solo aceite, sino sangre. Yo quiero que nos imaginemos, según la tradición, eran alrededor de entre 8 a 10 litros de aceite que se le derramaba al sumo sacerdote. Yo quiero que ustedes se imaginen a Aarón con sus hijos caminando con la vara, llenos de aceite y sangre en sus vestiduras. Pero dice que la sangre salió del altar, porque donde estaba el sacrificio. Pastores, si quieres un avivamiento, que no falte en tus vestiduras sangre y aceite. Sangre y aceite. La sangre del Cordero de Dios y el aceite de la unción del Espíritu Santo.